Bendito Dios, recibe nuestra alabanza. Te agradecemos porque tú nos has mostrado quién eres tú, y por tu palabra y por tu Santo Espíritu nos amplías cada vez más la grandeza de tu amor, de tu poder, y nuestra alma se deleita en recordar una vez más el Evangelio. Y el Evangelio será predicado una vez más. Y queremos que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en esta tarde, para que lo entendamos y sigamos cada vez más creciendo en esta gracia y nunca perdamos el asombro de la grandiosa salvación que tú has dado a los tuyos. Ven, Señor, y con tu palabra trata con cada uno, porque habrá en medio de nosotros personas que necesitan consuelo y están abatidos. Envía el bálsamo, la medicina de tu palabra. Pero tu palabra también a veces es enviada para confrontar al pecador endurecido, y tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Que se note el poder de tu palabra, que no hay quien se resista. Envíala, Señor, como fuego a aquellos que se han enfriado. Envíala como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, bendito Dios, ven, tú que todo lo sabes, y danos lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los invito a ir a la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 leemos desde los versículos, desde el 3 hasta el 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra y su Espíritu Santo nos ilumine esta tarde. Es bueno que antes de iniciar la exposición, recordemos sobre la iglesia en Filipo y cómo fue que inició esa iglesia allá en Filipos. Tal vez algunos lo recuerdan. El relato está en los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, lo que él solía hacer era buscar sinagoga. Y él buscaba una sinagoga para ir el día de reposo y hablar la palabra de Dios y aprovechar. Filipos era una colonia romana y ahí parece que no había sinagoga. ¿Por qué? Dice la Escritura
que lo que hacían eran que las mujeres se iban a una parte del río y ahí tenían su espacio de oración. Y el apóstol Pablo dice, pues ahí vamos a aprovechar. Y va y habla la palabra de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que Dios abrió el corazón de aquella mujer llamada Lidia. Y eso es lo que dice la Escritura. Dios abrió su corazón, lo preparó para que recibiera la palabra. Y estuvo atenta y recibió. La obra de Dios se manifiesta. Y entonces esa mujer, ahora convertida, los recibe en casa, les dice, les da lo necesario. Luego vemos que sigue la predicación ahí, pero hay oposición hasta el punto de que son enviados a la cárcel. Era Pablo y Silas. Y habiendo sido azotados con varas, lo cual es una humillación no solamente, sino un dolor físico tremendo, los encarcelaron, y dice la Sagrada Escritura que los pusieron en la parte más adentro en la cárcel, en el cepo. ¿Se acuerdan qué es un cepo? Era un instrumento de tortura, realmente es manos y pies amarradas, o sea, atadas. No estaban en una cárcel ahí en su camita durmiendo, estaban amarrados ahí. Pero ¿qué dice la Escritura? Y a medianoche cantaban himnos a Dios. Qué cosa más impresionante. Y qué clase de cristianismo que nosotros debemos anhelar en medio del sufrimiento y de la oposición y del dolor. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían, dice la Sagrada Escritura. Es decir, que no era que los susurraban, ahí estaban cantando. Dios envía un terremoto y se sueltan las cadenas. Y aquel carcelero, recuerden, el carcelero era responsable de los presos. Si los presos sea que se fugaran o lo que sea que les pasara, era responsabilidad de él. ¿Y cómo lo tratarían? Que dice la Sagrada Escritura que cuando él ve que se soltaron las cadenas y se abren las puertas, él prefiere matarse y va a hacer eso. Quiere decir que no solo le esperaba la muerte, prefería eso que lo que le correspondía si los presos se iban. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y eso usa Dios para que aquel hombre postrado diga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí empieza la iglesia en Filipos. Una mujer convertida, un hombre convertido, que son eventos muy especiales porque son cuando dice la Escritura, y se convirtió él y su casa. No siempre pasa así, y ustedes son conscientes. ¿Cuántos hay entre nosotros que solo él viene de la iglesia, solo ella de su casa, quiero decir, solo una hermana solita de su familia, un hermano solito, y tiene que dar la lucha solo? Pero a veces Dios en su gracia hace que una familia completa o casi completa venga a Cristo, y eso es una bendición muy grande en la casa del Señor. Bueno, eso fue la manera en que empezó esa iglesia en Filipos. Ahora, esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo de otra prisión, y les manda carta a mis hermanos de allá de Filipos, les manda esta carta. Y como ustedes lo vieron, él derrama su corazón en esta carta, cuando le dice, os tengo en el corazón. Eso es lo que un predicador del Evangelio tiene. Las almas a las cuales ministra las lleva en el corazón. Y quiero que entiendan que esto es real, no solo para el apóstol Pablo, sino para todo verdadero predicador del Evangelio. Lleva las almas en el corazón. Y entonces les da una palabra de exhortación y de ánimo también. Y el versículo 6 es lo que vamos a exponer. Dice, estando persuadido de esto. ¿Qué es estar persuadido? ¿Qué significa el verbo persuadir? Bueno, persuadir significa convencer con razones. Estar seguro de algo, pero no porque es que quiero pensarlo, sino convencido con ciertas razones, persuadido. El apóstol Pablo habla de esto no como algo que simplemente él desea, sino que está completamente convencido de lo que va a decir. Tiene razones para creer, estando persuadido de esto. Pregunta, ¿está usted persuadido de algo? ¿Cómo andan sus convicciones?
¿Tiene usted cosas que cree con firmeza? ¿Y por qué las cree? Porque vean que eso es importante. No solo es que usted se aferre a creencias, es por qué cree lo que cree. Y eso sí, esto quiero enfatizarlo porque hay personas que pueden estar sincera y devotamente convencidos de algo que es incorrecto. Por eso existen estos, ¿cómo se llama?, que se suicidan y creen que van hombres que llevan una bomba y se tiran ahí, matan a otros y él se mata, porque esa persona está convencida en su religión, por ejemplo en el Islam, que va a ir al paraíso por haber hecho eso. Así que llamó la atención de cada uno de ustedes. No se trata simplemente de estar convencido, porque usted puede estar convencido y estar equivocado. Se trata de tener razones correctas para lo que usted abraza con firmeza. Por otro lado, me duele el ver que haya tantas personas que no tienen ninguna convicción. No tienen convicciones firmes. O sea, como hoy piensan de una manera, mañana pueden pensar de otra y el otro día de otro. Y eso es lo que llaman ahora ser de mente abierta. Pero eso es dañino. No va para ninguna parte esa persona. La pregunta es, ¿tiene usted convicciones? Y la segunda es, ¿qué tan firmes son sus convicciones? Porque las del apóstol Pablo son así: estoy persuadido de esto. Y lo que él sabe con certeza es esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo les digo? Entonces, hablando de esta convicción y persuasión, quiero invitar a cada uno a tener serias reflexiones sobre lo que usted cree y por qué lo cree. Algunos pasan por lo que se llama crisis de fe y comienzan a dudar de las cosas que les fueron enseñadas. Y eso en sí mismo no es malo. Lo que invito a cada uno, si está pasando por eso o si ha pasado por crisis de fe, es cómo salir de esa crisis de fe. De verdad lo que usted cree y que lo cree así tan fervorosamente, ¿es cierto? ¿O tendrá usted su corazón engañado? Porque la Biblia nos dice que no podemos confiar en nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, cuando uno cita ese versículo, uno quisiera decir el corazón, pero está pensando en el corazón de otro, no el de uno. Pero es el de uno. El corazón nuestro es engañoso, más que todo lo demás, más que los noticieros, y perverso. Por eso necesitamos tanto la gracia de Dios, porque si confiamos en nuestro corazón, nos llevará por mal camino. Esa crisis de fe, como les digo, es algo que puede traer algo bueno. ¿Cuándo? Cuando usted, esa crisis, esas dudas, esa incertidumbre le lleva a doblar sus rodillas como nunca en la vida las había doblado, y a clamar y a decirle: Dios mío, yo quiero estar seguro, tengo dudas serias, no puedo afirmar estas verdades así. A veces siento que creo y a veces como que no creo. Tiene que salir de eso. Las religiones del mundo, necesitamos entender bien cómo funcionan para evitar que la religión cristiana funcione como las religiones del mundo. Todas las religiones en el mundo son invención del hombre. Es el ser humano el que se fabrica un sistema de creencias y de prácticas que le hace sentir bien y que le hace pensar que con eso que cree o hace, Dios lo acepta. Toda religión de invención humana es así. Insistimos en decir: el cristianismo no se trata de lo que usted hace, se trata de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. ¿Lo cree usted así? Esta fe que yo tengo no se trata de algo mío, se trata de algo de Dios. Dios hizo algo por medio de su Hijo Jesucristo, y eso cambia todo el sentido de las cosas. Porque aunque sí hay una serie de doctrinas que creemos y cosas que practicamos, ellas son el resultado de lo que Dios ha hecho y no la causa.
Nosotros no debemos invertir ese orden. Vea que ese es el énfasis que da el apóstol aquí. Es lo que Dios hizo. Ese que comenzó es Dios, no nosotros. Él lo comenzó. Lamentablemente, como les digo, incluso el cristianismo se ha contaminado cuando se enfoca en lo que el hombre debe hacer. Nosotros insistimos en decir que incluso en estos lugares donde el típico, la costumbre muy arraigada es, después de cada predicación, decirle a la persona que levante su mano para aceptar a Cristo o que venga adelante. Y nosotros insistimos en saber que aún tal método, siendo que no es bíblico, pudiera usarlo Dios para el bien de algunos que con toda sinceridad de veras vinieron a Jesucristo. Pero el gran problema que tenemos con ese método es que hace a la persona confiar en algo que él hizo. Esto es el gran problema, porque entonces él piensa que él es el que comenzó la buena obra. Por eso le regalan algo y dice, anote la fecha en que esto pasó. Y eso tampoco es que es malo en sí mismo. Es bueno tener la fecha que yo fui al culto, donde Dios usó una predicación y me cambió la manera de ver las cosas y desde ahí sigo a Cristo. ¿Está bien? ¿Cuál es la parte que tenemos que tener cuidado? Que enfoque siempre esta fe en lo que usted hizo en determinado día, el día que firmó aquella Biblia o el tratadito o lo que sea que le hayan dado. Tenemos que dejar ese enfoque en el hombre y enfocarnos en Dios y en lo que Él hizo por nosotros en Cristo. Porque lo que Él hizo, como veremos, es infalible. Nadie puede contra eso. Pero lo que nosotros hacemos es completamente falible. Y entonces, volviendo al asunto de la persuasión, tenemos que aprender a dejar de depender de nuestros sentimientos y emociones. Muchas veces lo he dicho, pero hace falta que lo pongamos en práctica. Porque el cristianismo de no pocos, sino de la mayoría, es un cristianismo movido por emociones y sentimientos, no por convicciones firmes. Y como esas emociones y sentimientos varían, ¿cómo varían las emociones y sentimientos? Depende de su estado de ánimo. El día que usted está de buen estado de ánimo y se levanta contento y cantando alabanzas al Señor y todo, usted tiene una manera de ver las cosas. Pero el día que usted está triste o abrumado o angustiado o incluso enojado, las cosas cambian. Pero cuando es por convicción, por firme persuasión, usted ese día que no está tan contento y que está abrumado y que no está alabando al Señor como debería, usted dice, hoy creo lo mismo que el día que yo estaba tan contento. Sigo creyendo en Jesús como mi único Señor y mi Salvador. Sigo creyendo que Él con su sangre pagó un precio que yo no podía pagar y era una deuda que me hacía merecer la condenación, pero Jesús la pagó. Y eso sigue siendo cierto el día que usted está de buen humor o de mal humor. Es una convicción firme. El que comenzó en vosotros, dice aquí, la buena obra. Juan capítulo 6, los versículos 28-29 nos dice algo bien importante para mantenerlo ahí en cuenta. Ojalá lo tengamos marcadito ahí, porque eso define el verdadero cristianismo. Le preguntan a Jesús. Entonces le dijeron, estamos en Juan 6, 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le están preguntando a Jesús? Ellos suponen y saben que Dios pide algo de nosotros. Dice, ¿qué es lo que nosotros debemos poner en práctica? Casi como diciéndonos, díganos lo que hay que hacer y lo hacemos. La respuesta de Cristo es la que cambia todo ese enfoque en lo que usted hace, a enfocarlo en lo que Dios hace y pide. Mire, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿No les llama la atención que Él cambia la respuesta y no les dice, estas son las obras que Dios les dice que practiquen? No dice, es que no es de ustedes el asunto, esta es la obra de Dios. Es Dios el que lo hace. Esta es una obra de Dios, no podemos hacerla nosotros en nuestras fuerzas, no tenemos la capacidad. Y esto es lo que molesta mucho al orgullo humano, que le digan que no puede algo. Bueno, aquí está diciendo, es que lo que usted tiene que hacer, usted no lo puede hacer. Es algo que Dios debe hacer. Y por lo tanto, lo que lo lleva es humíllese para que Dios lo haga. Lo lleva a un estado de humillación en Dios mío. Se me dice en la Biblia que haga algo que yo no puedo hacer. Y eso le lleva a esa humillación. Hazlo, Dios mío, en mí. En cambio, en el otro enfoque es, ¿qué pide Dios? Haga esto, sí, levante la mano, venga acá, bautícese, haga esto, haga cosas. No, no es así. Es lo que Dios hace en usted. Eso es la gran diferencia. No hay entonces otra obra para salvación que la que Dios hace en nosotros. ¿Ven el enfoque? El que comenzó es Dios. En nosotros Él comenzó algo. Entonces tenemos que tener bien claro que esa capacidad de creer que se pide de nosotros, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a que ha enviado, solo lo puede hacer la persona que ha nacido de nuevo. Y usted solo puede nacer de nuevo del cielo, es algo que se otorga. Juan capítulo 1 dice, ¿quiénes son esos hijos de Dios? A los que le recibieron, les dio potestad, es decir, derecho y autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelven a ver, de Dios, todo es de Dios. Entonces debemos entender bien esta doctrina del nuevo nacimiento. Es una obra de Dios, no se hereda, no es algo que usted pueda, por más que se esfuerce, lograr que otro haga, no lo puede hacer. Pero por no entenderlo es que se cae en las manipulaciones. Porque del deseo que algunos tienen de convertir almas, que es un buen deseo, y no debemos dejarlo, a pesar que creamos la doctrina reformada, no debemos dejar el anhelo de ver almas salvadas y conversiones, pero con el entendido de que es algo que Dios hace. Lo que nosotros vamos a hacer es llevar el mensaje que Dios puede usar para salvarlos. Pero no podemos, por más que los presionemos y les ofrezcamos cosas y hagamos eso, es perder el rumbo. El nuevo nacimiento es esa iluminación espiritual, es ese abrir los ojos a lo que nunca había entendido para poder creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Si usted no entiende lo que es creer y piensa que creer es nada más una cierta información que llega a su mente, pensará, ya yo creí, pero es más que eso. Es algo que va hasta adentro, hasta su corazón, que cambia toda su vida. Entender quién es el Hijo de Dios. Y entonces ahí inicia un proceso que se llama santificación. Esa es la obra que Él comenzó. Él comenzó en nosotros la santificación. La santificación es pasada y presente y futura. Él ya la inició. Pero por eso el enfoque tiene que estar en Él, porque nuestra convicción y persuasión y firme creencia es que Dios no deja algo a medias, que Él lo va a terminar. Cuando usted oye esa frase a otro, no pierda la fe, no pierda la fe, ¿qué significa? ¿Será que se puede perder la fe? Bueno, si por fe las personas tienen esa... es simplemente una serie de creencias y de sentimientos, eso de origen humano se puede perder porque es de origen humano. Pero si es la verdadera fe en Jesucristo, que es un don de Dios, eso no se puede perder jamás, no se puede acabar, porque proviene de Dios. En muchas iglesias se enfatiza muchísimo el hecho de decir la salvación no se pierde. Aquí predicamos la seguridad de la salvación, dicen algunos.
Ese ha sido casi que como un caballo de batalla de las iglesias bautistas por muchas décadas y siglos. Predicamos la seguridad de la salvación, que no se pierde. Pero hay un detallito bien importante que ha hecho tropezar a muchos. Que se le ha asegurado a alguien que nunca va a perder la salvación, pero esa persona nunca ha recibido realmente la salvación. Y ahí sí es cierto que es un gran problema, porque él confía en algo que no ha sucedido. Pero si de verdad Dios comenzó la obra, Dios no va a dejar el asunto incompleto, sino que lo perfeccionará. Precisamente por eso es que no creemos en el cristiano categoría carnal, que quieren decir algunos. Todos en algún momento pecamos y la carnalidad nos puede vencer en un dado momento, pero que haya una categoría de cristianos que nunca entran en proceso de santificación es completamente contrario a la Sagrada Escritura. El que comenzó en vosotros la buena obra, empezó una obra santificadora, empezó una obra de restablecimiento de la imagen de Dios en nosotros. Todo ser humano en este mundo, hasta el peor que usted vea ahí en la calle, en vicios, en lo que sea, que duerme en la calle, que hace todo en la calle, que ha perdido toda dignidad, todavía ese ser humano lleva la imagen de Dios. Terriblemente manchada y pisoteada por sus pecados, pero lleva la imagen de Dios. Pero precisamente esa mancha terrible que el pecado ha hecho en la imagen de Dios que llevamos, eso es lo que hace el Evangelio de Cristo, la restauración de la imagen de Dios. ¿Cómo? Haciéndonos, dice la Escritura, conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo de Dios, la perfecta imagen de Dios. Eso es un proceso en el cual la salvación, la redención es preciosa, va a todas las partes de nuestra vida. Lo que usted cree, lo que usted dice, lo que usted hace, cómo lo dice, cómo lo hace, su familia, su relación como esposos, como padres, como hijos, como vecinos, como familiares, todo, y Dios va redimiendo todas las cosas en nuestra vida. Es un proceso santificador, en el cual el cristiano está completamente involucrado y gozosamente se siente, Dios está trabajando en mí, porque Él empezó algo y no lo va a dejar así. Eso es lo que nos da consuelo. Dios, como dice el hermano Paul Washer, cuando dice que alguien, ¿cómo fue que dijo él? Que dijo, qué dicha que Dios no se dio por vencido conmigo. Y la respuesta de él es sí, porque Él nunca confió en usted. Nunca hizo que eso dependiera de usted. Él sabe de quién depende, de la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros leemos en Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vemos que no concuerda con lo que algunos entienden de la salvación. Hay quienes piensan que entrará al reino de Dios personas que nunca fueron santificadas. Tal cosa no enseña la Biblia. Si usted no está siendo santificado, no entrará. Porque es una cadena irrompible que nosotros vemos en Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay algo que tenemos que notar aquí. Los mismos son el mismo grupo. No hay unos que empezaron, pero no están en la siguiente fase. A los que Dios llamó es porque los había predestinado. No hay uno solo de los llamados que no fuera predestinado. Y como Dios los llama, entonces los justifica. Justifica significa que ellos reciben el perdón de sus pecados y la justicia de Jesucristo. Todos, ¿cuáles? Esos que fueron llamados, que son los mismos predestinados, no otros, no otro grupo. Y después,
a esos también glorificó. Glorificó es el estado eterno, el estado en el que ya no hay pecado, el estado donde estaremos para siempre con el Señor en gloria. ¿Quiénes estarán en gloria con Jesús? Los que fueron justificados, que habían sido llamados porque fueron predestinados. Entonces, ¿dónde está la seguridad de la salvación? No en algo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero entonces, al leer eso, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, necesitamos entender que eso no es opcional. Eso debe darse en todos los que han sido llamados, justificados. Capacitados por el Espíritu Santo, aprenderemos a vivir en paz con todos, porque ya tenemos paz con Dios, que era el principal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la primera que necesitábamos, tener paz con Dios. Y ahora teniendo paz con Dios, y estando en su amor, y estando en Cristo, podemos estar en paz con los demás, y arduamente trabajar en el proceso santificador. Vuelvo a decirlo, no hay ningún justificado que no sea santificado y glorificado. Y no hay glorificación sin santificación ni justificación. Por eso Él está tan convencido. El que comenzó en vosotros la buena obra, esa obra de salvación, de santificación, de glorificación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía no hemos llegado allá. Nunca actuemos como si ya fuéramos perfeccionados, porque ese es el pecado de orgullo, hacernos sentir que ya llegamos. ¿Y cuándo es que se da? Cuando observamos a otros que están peor que nosotros, y entonces nos sentimos buenos, cristianos. Dios nos perdone ese pecado y nos ayude a ver, nos falta mucho. Pero como también dice aquí mismo Filipenses, que el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¡Qué precioso es eso! Si usted no tiene esto, que lo mueve a ser más como Cristo, a buscar la santificación y la santidad, usted no puede decir que Él ha empezado esa obra en usted. Ese día llegará, el día de la consumación. Esa obra buena que Cristo empezó en nosotros, ¿cuándo terminará? El día de Jesucristo. El día de Jesucristo. El día de nuestra muerte ya seremos presentados, nuestras almas serán presentadas delante de Dios, sin pecado, completamente aptos para el reino de Dios, pero todavía incompletos porque va nuestra alma para allá, pero nuestro cuerpo está durmiendo en la tumba. Pero dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa palabra, nos presentará. A nosotros nos falta, mis estimados, pensar más en la eternidad. Nos falta más pensar cómo será ese día. ¿Cómo será el día en que Él levante los cuerpos de los muertos, los revista de un cuerpo glorioso? ¿Cómo será el día de la reunión final, de la glorificación? El día de Jesucristo. Ese día se aproxima, día a día se aproxima, paso a paso se aproxima. Y yo quisiera que usted piense en este día, no como un día más, sino como un día menos, porque es la realidad. Hoy usted está más cerca de la muerte que ayer. Y yo también. Pensemos más en ello, para que entonces vivamos vidas consagradas y dejemos todas las cosas vanas que nos apartan del Señor y nos gocemos y gastemos el tiempo en lo que realmente importa, los asuntos del reino. Nunca, nunca alguien en su lecho de muerte lamentará el tiempo que dedicó a Cristo y al reino de Cristo. Nunca. Pero sí, muchos en el lecho de muerte, cuando ya saben voy a morir, lamentarán. ¿Cuántas veces pude ir a orar y no fui? ¿Cuántas veces pude compartir el Evangelio y no lo hice?
¿Cuántas veces desperdicié tiempo viendo tonterías, cosas vanas en el internet? Pero siempre resumamos diciendo, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios ha hecho a nuestro favor por medio de Jesucristo su Hijo. ¿Se rendirá usted a Jesús hoy? ¿Tendrá hoy por lo menos un espacio para meditar en lo que aquí se dijo? ¿O es sermón escuchado, sermón olvidado? Piense en su alma, piense en el estado de su alma, que hoy mismo pudiera Dios llamarle a cuentas. Pero si usted tiene esta esperanza bendita, no una cuestión emocional y pasajera, sino una convicción certera, usted dice, estoy persuadido también, que Él empezó algo en mí, que falta mucho, pero empezó y Él me promete completarlo el día final. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, esta es tu santa palabra y solo tú, por el poder de tu Espíritu, puedes aplicarla a nuestras vidas. No dejes, Señor, que seamos indiferentes e insensibles a la predicación de tu santa palabra. Mueve nuestros corazones, Señor. Creemos que sí es posible. Que podamos acercarnos a ti con corazones contritos, humillados, compungidos, de ver lo indiferentes que somos ante tu gran amor. Y que una vez más afirmemos nuestra fe, no en lo que hemos hecho, sino en lo que Jesucristo, tu Hijo, ha hecho y promete completar. Bendice a cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén.